Hola a todos, seguimos en la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del tercer domingo de Cuaresma, día 20 de marzo de 2022, es el siguiente. Y añadió: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. Éxodo 3:6. Ya, bueno, el libro del Éxodo tiene como tres partes, ¿no? La primera es la salida de Egipto, capítulos 1 a 15. La segunda es el transcurso de la travesía del desierto hasta el Sinaí, serían los capítulos hasta el capítulo 18, y luego los capítulos 19 a 40 serían la alianza, los 10 mandamientos, la teofanía y todo el desarrollo de estos preceptos de Dios. En principio, el pueblo israelita, era conocido como pueblo hebreo, aunque hebreo ya sabéis que designa más o menos la lengua como elemento unificador, puesto que después de Salomón se dividió el reino en Israel y Judá, y entonces unos son israelitas, otros judíos, y ya la confusión. Al principio se llaman todos israelitas, y así el libro del Éxodo los denomina al pueblo. De todas formas, esta denominación hebreos aparece muy poco, viene, ya sabes, de la palabra apirú o abirú, que es una palabra que utilizan los egipcios, pero que a lo mejor es de origen mesopotámico y hace referencia pues a una clase social de a lo mejor inmigrantes o gente de muy baja condición que eran empleados en los trabajos más penosos, como ocurría con los israelitas. Ya sabes también que el libro de Éxodo significa salida, que es como lo conoce la Biblia, la traducción griega de los 70, pero los judíos denominan este libro, pues como todos los libros los denominan con las primeras palabras con las que empiezan, pues denominan a este libro del Éxodo: estos son los nombres. Ya vimos en la Biblia en casa dos versículos pertenecientes a la tercera parte, a la parte de la alianza, el decálogo, la ley, etcétera, que eran el capítulo 20, versículos 4 y 5a, la prohibición de adorar imágenes, y el versículo 20 del capítulo 22, que decía que no maltratarás ni oprimirás al emigrante, puesto que inmigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Como vemos, el acontecimiento fundacional o casi fundamental del pueblo de Israel es esta salida de Egipto que se va a narrar en este libro del Éxodo. Ha habido muchas teorías sobre la redacción del libro del Éxodo y en general sobre los cuatro primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico y Números, puesto que el Deuteronomio ya vimos que formaba parte de otro bloque conocido como historia deuteronomista. Bueno, ha habido la famosa teoría documentaria que decía que era la confluencia entre cuatro documentos o cuatro tradiciones. Hoy día pues se ha descartado esa teoría, y bueno, digamos, hay un consenso en que se reúnen varias tradiciones que cristalizan aproximadamente en el siglo VIII a.C. y que son reunión de varias tradiciones orales o escritas. No hay mucha precisión entre los autores porque es muy difícil de señalar cómo se construyeron estos libros. Sí que, en cambio, se puede decir que hacen referencia a acontecimientos ocurridos en el reinado de Ramsés II, que podemos situar pues alrededor del año 1200-1300 a.C. Bueno, nuestro versículo tiene como dos partes. La primera, donde habla Dios y dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que tiene dos interpretaciones que no son excluyentes. La primera es que Dios trata de situar a Moisés en la historia que ha tenido Dios con sus antepasados, es decir, de inscribirlo dentro de una historia. Moisés será el iniciador de una nueva etapa en esa historia de alianza de sucesivas alianzas de Dios con su pueblo. Y una segunda interpretación que nos hace referencia a Juan Straubinger, que nos dice que los primeros padres de la Iglesia, algunos de ellos, veían una prefiguración de la Trinidad en esta formulación de Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Abraham sería el padre del pueblo numeroso, según la promesa de Dios, por ejemplo, haría referencia, por tanto, a Dios Padre. Isaac sería el hijo, puesto que Isaac en el monte Moria carga con la leña y sube al monte para el sacrificio, que al final
el propio Dios detendrá, igual que Jesús cargó con la cruz subiendo el monte Calvario. Y por tanto, Abraham sería Dios Padre, Isaac sería Dios Hijo, Jesús, y Jacob sería el Espíritu Santo, puesto que de Jacob nacieron los 12 hijos que darían origen a las tribus de Israel, porque el Espíritu Santo es el Espíritu que fecunda, es el Espíritu que da vida. Esta es la escena de la zarza ardiente, y también se ha visto en la zarza ardiente una prefiguración de María, porque María es la que ilumina, es la que manifiesta la presencia de Dios, pero no se consume por causa, no consume por el causa del deseo carnal. Y al igual que Moisés se acercó a Dios mirando la zarza ardiente, nosotros nos acercamos a Cristo mirando a María, que está prefigurada en esa zarza ardiente. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. Esto es recurrente en todo el Antiguo Testamento. No se puede ver el rostro de Dios porque entonces nos caeríamos fulminados, nos extinguiríamos, igual que, por ejemplo, no se puede pronunciar el nombre de Yahvé, ni siquiera se puede escribir. De no ver el rostro de Dios, pues hay que señalar que Moisés luego fue una excepción, puesto que en Éxodo 33:11 se nos dice que Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, aunque Moisés le pide contemplar su gloria y Dios le dice: no puedes ver mi rostro, Éxodo 33:20, y le deja ver, pero solo su espalda. De todas formas, la contemplación del rostro de Yahvé es el ideal de todo creyente. Por la bendición de Números 6, 24, 26 que hemos visto en la Biblia en casa, dice: el Señor ilumine su rostro sobre ti, el Señor te muestre su rostro. Lo mismo que los salmos están llenos de referencias a ver el rostro de Yahvé. Por ejemplo, en este tiempo de Cuaresma, el Salmo 50, el Miserere, 51 en la numeración de Septuaginta, pues nos dice: no me escondas tu rostro. Y muy importante, el Señor en Mateo 22, 32 o 22, 33 y siguientes, en la polémica con los saduceos, les hace ver que este versículo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una prueba de que los muertos resucitan, porque les dice: no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y tiene razón, porque claro, el Señor Dios no le dice a Moisés: yo era el Dios de Abraham, no, yo soy el Dios de... Dios está vivo, pero Abraham, Isaac y Jacob también están vivos. Y el pueblo se asombra de la enseñanza de Cristo. Pues nada más, ya sabes, adelante con Moisés.